La semana pasada ustedes ya han tenido una clase de esclerosis múltiple, en la cual, si uno revisa la bibliografía, antiguamente esta enfermedad DEBIC, era comparada o era asociada a la esclerosis múltiple. Hoy por hoy sabemos que fisiopatológicamente es distinto. Que tiene afectación de sustancia blanca en ambos, sí. Pero la esclerosis múltiple, como ustedes han revisado, la fisiopatología está mediada por la inmunidad celular. En cambio, en este cuadro, la fisiopatología está mediada por la inmunidad humoral, es decir, la presencia de ciertos anticuerpos que van a destruir receptores especiales que vamos a ver y se va a generar la lesión a nivel de la mielina. Clínicamente son muy parecidos. Trataremos entonces el día de hoy de poder encontrar las diferencias, saber cuándo yo tengo que sospechar en esta patología y sobre todo qué hacer y qué no hacer. Comenzaremos hablando sobre un caso clínico. Es una dama de 44 años, como ven ahí, que presenta una caída casual, aparentemente sin mayor compromiso, pero cuando se le hace una radiografía por la presencia de cierto dolor, había presentado en la radiografía el informe acuñamientos vertebrales a nivel de D10, D11, L1 y L3, sin presentar la famosa estenosis del canal. Lo que sí tenía era un dolor intenso a nivel de coxis, pero no presentaba ningún tipo de compromiso motor. 2 a 3 días, de una manera brusca, presenta una paraparesia que fue progresiva. El dolor desaparece, pero en el examen físico llamaba la atención el piramidalismo, un nivel sensitivo a nivel de 5, ¿no? Los reflejos aparentemente estaban dentro de lo normal. Entonces acude a su médico y el médico dice: vamos a pedirle una resonancia, unas neuroimágenes. Y en esa neuroimagen, no sé si se puede ver o apagamos esa luz, ¿llegan a ver la lesión? Bueno, les sopla, hay una lesión intramedular. ¿Sí? Les llama la atención, han visto ya resonancia, ya están por terminar el curso y deben haber visto unas imágenes similares. Si ustedes ven ahí, hay una lesión intramedular extensa, bastante grande. Y esa lesión intramedular esta es una señal en T2, en la cual yo reconozco porque el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, pero ven una lesión intramedular, esta es la médula, y se ve una lesión blanca extensa. ¿La ven? Entonces eso lo describen como una lesión intramedular, hiperintensa, intramedular grande. Sigamos. Un corte más acá, lo vemos, son varios cortes, lamentablemente pues los cortes a veces cambian, van avanzando por milímetros y ahí nuevamente se confirma, ¿no?, la imagen intramedular. En el corte axial se ve una lesión también en T2, hiperintensa, que abarca casi toda la integridad de la médula. 3 semanas después recibe una vacuna antitetánica, presentó una quemadura. 24 horas después presenta un cuadro confusional, disartria, imposibilidad para caminar, se le encuentra desorientada, bradisíquica. La fuerza en el miembro superior izquierdo estaba levemente disminuida, una monoparesia. En el miembro superior derecho estaba normal. Miembros inferiores era una paraparesia en 3/5, lo que podemos concluir que hay una triparesia. Pero presenta una hipoestesia tactoalgésica, o sea, táctil térmico y algésica, en nivel aproximado de 4, ¿no? El anterior era de 5, T4. Entonces, el médico, pues, muy cauto, le pide una resonancia cerebral, pensando, ¿no?, ¿por qué tiene la mitad, un brazo? Pidamos mejor, como es un paciente joven, prefieren pedirle una resonancia cerebral. Y en la secuencia en T2, ¿qué le llama la atención? Rápido. Muy bien. Katy, Carlita.
Estás haciendo G, estás haciendo. Ok, yo te entiendo, ya te traduje. Hay una imagen nodular hiperintensa en el hemisferio subcortical, sustancia blanca. A nivel son 2 lesiones inmensas, grandes. ¿Sí? Y acuérdense que todo lo que ven blanco es hiperintenso. Y si es blanco está inflamando, y si es blanco está desmielinizando. Entonces 2 imágenes nodulares extensas. Le realizan la secuencia FLAIR de perfil sagital y se ve como el cuerpo calloso está comprometido. ¿Lo ven? Hiperintenso, cuerpo calloso. En un corte coronal se ve nuevamente el cuerpo calloso, hiperintenso. Acá se ve en secuencia FLAIR. En la médula, nuevamente en la misma anterior, que también vemos una lesión. Entonces ya se van haciendo una idea. Ya tenía la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces, de esclerosis múltiple, ustedes están diciendo, aguanta, acá hay algo que me está enfocando varias zonas topográficas y esa lesión medular no me gusta, es una lesión extensa, bastante grande. Muy bien. Nuevamente el corte axial a nivel medular y se ve que el compromiso es casi todo. Muy bien, entonces, pregunta el millón. ¿Cómo describían estos hallazgos? ¿Sí? Llegan hacia usted, el médico neurólogo se enfermó, lo ven ustedes. Y dice, ¿no? Afectación medular extensa de perianeo posterior con componente afectación del cuerpo calloso de la vía piramidal. Afectación medular central extensa con importante afectación cuerpo calloso y sustancia periventricular, los famosos dedos de Dawson. Afectación de la vía piramidal con lesión intramedular central. Afectación solo del cuerpo calloso. ¿O te orientarías sumar la 3 y la 4? Por ahí, ¿quién se anima? No hay problema, equivóquense. ¿Sí? ¿Nadie? Un ratito. Peleas. Lectura veloz. Ilven. Técnicas americanas de estudio. Estoy haciendo propaganda. Dale, a ver. Entonces, no está claro, ¿no es cierto? La 1 y la 2 se parecen mucho. La 3 y 4 solo piramidal con esto. Hasta ahí solo podemos concluir que hay una afectación extensa medular con afectación de la sustancia blanca. ¿Sí? Grábense este concepto porque a partir de eso vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Estamos frente a una esclerosis múltiple. Ya tuvieron la clase. Han estudiado los criterios McDonald's. Es un ADEM. ¿Saben lo que es un ADEM? Encefalomielitis diseminada aguda. Acuérdense que recibió un tratamiento con la vacuna antitetánica. Es una forma agresiva, ¿no?, de esclerosis múltiple. Les habrán hablado de Magwood. Es una NMO, neuromielitis óptica o débil. O solamente es una afectación medular, que es una mielitis transversa longitudinalmente extensa. ¿Qué sospecharían ustedes? Nadie. Nadie opina. ¿Nadie? La 4. Bueno. Y si me dices la 4, ¿qué hallazgos radiológicos te dicen no es esclerosis? ¿Sí? Porque el paciente va a decir, doctor, me han dicho que yo soy joven, soy mujer y tengo lesiones en sustancia blanca. Lo primero que voy a pensar es en esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque hay ausencia de dedos de Dawson. Ya. 2. La lesión extensa, no se olviden. Lesiones muy extensas te alejan la posibilidad de esclerosis múltiple. La afectación cuerpo calloso es, acuérdense que el cuerpo calloso es una estructura anatómica ricamente mielinizada, al igual que el nervio óptico. Por eso que en la clase pasada les hablaban de neuritis óptica, les hablaban de cuerpo calloso, sustancia blanca, porque es una sustancia, perdón, es una zona ricamente mielinizada. Entonces eso es una neuritis óptica. Neuromielitis óptica es un caso de una neuromielitis óptica o enfermedad débica. Hoy por hoy, ya el término de enfermedad débil, que todavía lo seguimos utilizando, ya se emplea lo que están leyendo ahí como el trastorno del espectro NMO.
Hasta hace unos años era solo NMO. Hoy por hoy el término ha cambiado, ¿no?, debido a la variabilidad de la clínica. Lo definimos como una enfermedad inflamatoria, desmielinizante, autoinmune, que va a afectar, ojo, el sistema nervioso central. Y principalmente se le pone ahí que va a afectar nervios ópticos y sustancia blanca a nivel de la médula. Hasta ahí, muy parecido al concepto, como le digo, de esclerosis múltiple. Por eso que antiguamente, le digo, confundían o lo asociaban a ambas patologías. Entonces, la característica de esta patología es que es una mielitis, es una inflamación aguda de la médula, transversa, porque va a seccionar especialmente todo lo que es sustancia blanca, pero la definición es que es extensa. Y cuando hablemos de extensión, son más de 3 cuerpos vertebrales. Esta imagen que les presenté del caso clínico excedían los 3 cuerpos vertebrales. Es lo que nosotros le llamamos mielitis transversa, longitudinalmente extensa. Ahí, por ejemplo, en esa imagen que les he traído, se ve, en este caso está con contraste, lo que está blanco quiere decir que es una zona inflamada y que está captando el contraste. Lo único que te va a captar contraste el gadolino en la resonancia es algo que está inflamado, o está hipervascularizado, llámese un tumor, o está inflamado, como en este caso. Y si uno puede afinar ahí la vista, la médula está engrosada, que es un signo indirecto de que está inflamado. Este síndrome del NMO, en la historia nos dice que a finales del siglo XIX, Albut ya diagnostica, ya hace sus presentaciones, y dice, ¿no?, que en un caso un paciente que presentó un cuadro de una paraplegia, ¿no?, que fue catalogado como mielitis. Años después, Evgeny Devik y su colega Gold describen una serie de casos de 16 pacientes que los reporta en la literatura y que sumaron a su caso propio que habían encontrado, de pacientes que habían manifestado de forma simultánea neuritis óptica con mielitis. Ahí está la foto de Evgeny Devik, en las cuales él refiere, ¿no?, dentro de sus escritos, que es una condición rara, ¿no?, en las cuales se ve afectada la médula espinal y los nervios ópticos, y muy similares, decía, a la esclerosis múltiple. En la historia se observa, ¿no?, de los años que ya ha sido descrito hasta la actualidad, en las cuales hasta antes del 2004 se asociaba que era la misma patología, o sea que decían que Devik era una variante de esclerosis múltiple. Pero con la aparición de estos anticuerpos que están viendo ahí, los anti-aquaporina P4, AQP4, ya la fisiopatología y el entendimiento a nivel neurológico cambia la historia de esta patología. Y no es hasta el año, que les he traído el original, del 2015, en la revista Neurology, consenso de expertos se reúnen y plantean que este término de neuromielitis óptica debería ampliarse a un término de espectro. Cuando uno habla de espectro, así como han tenido la clase anterior, el TEA, ¿no?, trastorno de espectro autista, o sea, no es nada definido, tienes algo mucho más. Si te quedas solo en lesión ocular y lesión medular, pues se te va a cerrar tu posibilidad diagnóstica. Epidemiológicamente va a afectar a población no caucásica, a diferencia de la esclerosis múltiple, que seguramente recordarán que mientras más te alejes del Ecuador, más posibilidades teníamos. En este caso se reporta en la población asiática hasta un 30%, aquí cerca nomás, en Brasil el 15%, indios occidentales un 27%. La relación mujer-hombre 5:1, puede subir hasta 9:1, la edad media es promedio de 30 años, es raro, usualmente esporádico, la incidencia de la enfermedad es menor a 0.5 por cada 100.000 habitantes, la prevalencia es la que se menciona ahí, 2 casos por cada 100.000 habitantes. Una enfermedad rara. Pero ¿qué ocurre para entender un poco? Con la aparición de estas detecciones del AQP4, que son anticuerpos que están lesionando los receptores de aquaporina, acuérdense que las aquaporinas son receptores que van a modular el ingreso del agua, es que ya el concepto cambia.
y cambia de tal manera que se asocia esta presentación de esta enfermedad con la presencia, en este caso, de los anticuerpos, que es una inmunoglobulina específica que tenemos solamente para el AQP4, que está ricamente localizada en sistema nervioso central y nervios ópticos. Tenemos otro tipo de acuapolinas que no tienen nada que ver con este caso, por si acaso no se vayan a confundir. Y este AQP4 es un canal localizado en los pies de los astrocitos. Entonces, ¿qué significa? Que es el astrocito el problema. En la anterior patología de esclerosis múltiple yo le dije que está mediado por células T, células B reactivadas que van a destruir a la mielina. En este caso no. En este caso tenemos que el problema, van a encontrar ustedes cuando lean la literatura, que se trata de una astrocitopatía, le llaman, por si acaso. Entonces, este AQP4 es un canal de agua, regula la ósmosis, ingreso bidireccional. Entonces, estas proteínas son permeables y va a determinar el tránsito selectivo de estas moléculas de agua. Y lo vamos a encontrar, como le digo, en los pies de los astrocitos. Sobre todo en la parte perivascular de estos y peripiales, cerca de la pía madre, en las cuales va a tener en contacto con la lámina del endotelio. También se han encontrado en las células ependimarias. Le parece que las del epéndimo están transcurriendo por toda la médula. Entonces, por ahí está la explicación por qué te afecta lesiones tan extensas a nivel medulares. A nivel periventricular, también vamos a encontrar, a nivel del hipotálamo, también vamos a encontrar. Entonces, desde ahí se van haciendo una idea. Donde haya AQP4, se va a encontrar las lesiones y se va a empezar a tener la afectación. Entonces regulan el ingreso y salida de agua y se encuentran, como nuevamente se insiste, en los pies de los astrocitos. Y estos pies de los astrocitos, al ver lesionado, pues nuevamente va a desmielinizar, va a lesionar esta cantidad de agua y va a empezar a tener los déficits neurológicos que ustedes ya lo saben. Entonces ya nos estamos haciendo una idea de más o menos, si me dicen que estamos hablando de una neuromielitis óptica que viene afectación, neuritis óptica y médula, por lo menos el diagnóstico ya lo tienen ustedes más o menos procesado, pero les he traído algo más. Importante saber de que esta enfermedad produce ataques agudos y son muy severos, tanto en neuritis óptica como una mielitis. Imagínense un paciente joven, medianamente joven, 30, 40 años, que de un momento a otro venga con una ceguera monocular, sale de esa ceguera, pero del otro lado, sería muy mala suerte que haga bilateral, que se han visto casos, y tiempo después te hace una mielitis. O sea, tras ciego está inválido. Y eso muchas veces es irrecuperable. Lo más común es la presentación de ambos episodios sea secuencial. O sea, no es que va a aparecer, hoy día va a estar ciego y ya no va a caminar, no. Lo que quiere decir que si ustedes están enfrente de un paciente que ha hecho una ceguera monocular y es joven, lo primero que tengo que descartar es un NMO versus una esclerosis múltiple. Claro está que hay otras patologías, pero de las más frecuentes y jóvenes esas dos desminimizantes. Y no esperar de que haga recién un cuadro de mielitis para decir, ah, eras un NMO, porque esa mielitis no va a salir, no se va a recuperar. Generalmente la neuritis óptica va a preceder a la mielitis. En el proceso agudo, como digo, no es simultáneo. La presentación puede ser en semanas, meses o años, o sea, la diferencia en presentación clínica entre los dos problemas. Y eso sí es importante que sepan, la enfermedad es recurrente. En otras palabras, si mi paciente hoy día me hace una ceguera monocular, recupera, está bien, pero yo estoy en la obligación de determinar que eso no sea un NMO para empezar a darle un tratamiento y no esperar que haga una mielitis donde ya el paciente está invalidado, que eso no sería, porque si está en nuestro poder, en nuestras posibilidades de detener el curso de la enfermedad, hay que hacerlo. En menos porcentaje son casos monofásicos, te dio y nunca más. Los ataques de neuritis óptica, típico, dolor ocular con pérdida de la visión, ¿no? Una neuritis retrovulvar, me dolía el ojo y perdí la visión de ese lado. La neuritis óptica se desarrolla y el oftalmólogo, porque lo primero que hacemos es vaya al oftalmólogo, y el oftalmólogo tendrías que tener muy buena suerte para que sea evaluado por un neurooftalmólogo que tiene otro tipo de visión que un oftalmólogo, y el oftalmólogo te lo califica como una papilitis.
una papilitis, le dan corticoide, vía oral y pasó, pero se nos está escapando un gran problema. En la mayoría de los casos puede ser bilateral, comienza con un ojo, luego el otro ojo. Y nuevamente se insiste. Lo más común es que primero te hagan debut de una neuritis óptica y posteriormente a 2 meses al tiempo hagan un cuadro de mielitis. La diferencia, como ustedes ven ahí, 2 fondos de ojos en las cuales se ve en la imagen de la derecha la neuritis óptica, se ve el disco de la papila que está bien pálido, una ingurgitación de los vasos retinianos, y en el otro lado vemos el edema de la papila, ¿no? Muy conocido cuando nosotros también vemos, aquí está inflamado el nervio, está edematizado, pero también lo vamos a ver esto en hipertensión endocraniana, ¿no? Los borramientos de los surcos, el borramiento del disco de la papila, los vasos sanguíneos que desaparecen. Y les estaba mencionando que en la otra parte viene la mielitis. Es un cuadro neurológico que puede ser agudo, subagudo, en horas, hasta en semanas se puede estar progresando, con afectación. Para poder catalogar una mielopatía o una mielitis, tenemos que tener compromiso motor, ya lo saben, sensitivo y autonómico. Nuevamente una imagen ahí para recrearnos. Ven la imagen cervical extensa que va desde más o menos C2 y me canso de contar. Excedió los 3 segmentos vertebrales. Entonces este paciente que puede haber debutado con una mielitis, yo tengo que pensar que es una mielitis, pero tengo que ponerle un apellido. Entonces yo de una mielitis transversal longitudinalmente extensa, con probabilidad que se trate de una NMO espectro. Y los libros me dicen, como hemos visto ahí, que yo tengo que determinar la presencia de AQP4. Si me sale un AQP4 positivo, bingo, la chunté. El pronóstico es malo para el paciente, pues sabemos que son recurrentes, acuérdense, 75%. Entonces yo entro ahí a tallar en diagnosticar y entren en tallar en manejar el pronóstico de estas patologías. Entonces las mielitis pueden ser totales o parciales, los cuadros varían dependiendo de la localización, puede ser un cuadro parapléjico, puede ser un cuadro cuadripléjico, ¿sí? Afectación de la sensibilidad, que eso sería pues puntúa para el tema de la mielitis, afectación vesicales, sobre todo cuando son muy bajas, muy lumbares, muy cerca del cono. Una mielitis cervical se extiende hasta el encéfalo y eso sí es peligrosísimo, ¿no? Porque de ahí nomás yo tengo la médula cervical, subo, ahí está el bulbo, y si desmielinizo bulbo, la posibilidad que me haga un paro respiratorio es bastante certera. Les cuento una experiencia. Hacía 3-4 años atrás teníamos una paciente pediátrica, 15 años, Talía, me acuerdo que ya se imagina, ¿no? Me lo mandan porque pensaban que era una esclerosis múltiple. Hizo una osteoplegia intranuclear, que ustedes ya saben, tenía su diplopia, pero las imágenes no eran tan de esclerosis múltiple. Se le hizo el AQP4 con mucho esfuerzo porque eso no lo cubre la familia, lo cubría el CIS, y para el tema del CIS es bastante engorroso, pero salió el AQP4 positivo. Se le empezó tratamiento, viendo que era muy joven, niña, tenía todo un futuro en adelante. Se le planteó el tema de usar de anti-CD20, rituximab, hizo una reacción a ritu, se tuvo que suspender, y un día viene la mamá triste que su hijita se echó a dormir y nunca más se levantó. Entonces, ¿qué pasó? Desmielinizó bulbo. Tú desmielinizas bulbo y chao centros respiratorios y nunca más se levantó la niña. Una pena porque teníamos bastante interés. Era nuestro primer caso en MO en jóvenes, 15 años tenía la niña. Bastante triste el caso, pero nos enseña. En cualquier momento es impredecible, ¿no? Pueden tener espasmos tónicos, lógicamente. Si yo tengo una afectación medular, hemos visto que los pacientes tienen contracciones muy dolorosas en las extremidades. Pueden durar de 20 a 45 segundos, son bien dolorosas. Yo tengo que entrar a tallar ahí, manejar dolor, eso es un tipo de dolor neuropático. Vamos a encontrar el signo Lermit. ¿Saben cómo es el signo Lermit? ¿Les han enseñado? Es la flexión, ¿no?, vigorosa de la columna cervical. Le flexionan bruscamente y despierta un dolor intensísimo, ¿cierto? Las mujeres
presentan mayor predominio. Acuérdense que le he puesto entre 5-1 o hasta 9-1, ¿no? Hay una forma secundaria progresiva, quiere decir que me da, no mejoro, muy parecido a la esclerosis múltiple, por eso que se confundía con eso. ¿Y qué resulta? Que también se afecta estructuras subcorticales, llámese el hipotálamo y el tronco encefálico. Por ahí viene entonces la explicación por qué estos pacientes me vienen haciendo vértigo, por qué me hacen vómitos, por qué hacen hipoacusia, hacen parálisis facial centrales, neuralgias trigeminales, todos necesitamos. Uno dice, pero ¿por qué tanto está desmielinizando, no? Porque está afectando núcleos del tronco encefálico. Me hacen difusión endocrina, como se mencionan ahí, ¿no? Por afectación del hipotálamo. Y este es un reporte del 2011, ¿no? En las cuales, nuevamente, esta es nuestra revista para los neurólogos, base, ¿no? Y Neurology, en las cuales reportan el caso de este NMO aquaporina 4 positivo, en las cuales había presentado el paciente náuseas intratables con un hipo incoercible, no controlado con las pastillas. ¿Y qué resulta? El paciente fallece, porque para eso tenemos la anatomía patológica acá, pues nadie va a entrar a hacer una biopsia del tronco cerebral para traerlos para ustedes. El paciente fallece, y no sé si se pueden ver acá, en las cuales tenemos a un paciente sano, ¿no? Bajo esta atención especial, se ve la población neuronal, ¿no? Y se ve acá el paciente como esta zona está blanca. Esa zona blanca se llama, es una zona desmielinizada. Y este es el área postrema, acuérdense, en el cuarto ventrículo, en el romboencéfalo, en la parte baja, ahí está el área postrema, había desmielinizado este paciente. Entonces ya se darán cuenta la preocupación que deben tener ustedes cuando tengan un paciente con mielitis y que empiece a tener hipo. Se te va a morir. Es un mal pronóstico, ¿sí? Nada que tápate la nariz, toma agua, un susto para que se le vaya el hipo, ¿no? Como hacían las abuelitas. No, se te va a morir. Tienen que referirlo inmediatamente a un hospital. Hay que darle tratamiento rápido, presto, si no se te va a morir en tus narices. Criterios absolutos, entonces, tengo mi neuritis óptica, una mielitis óptica. Raro que coexistan, primero es uno, después el otro. Y necesito exámenes. Exámenes, ya les dije, la seropositividad del anti-AQP4, la resonancia cerebral, que por lo general no debe cumplir los criterios McDonald's que les han enseñado a ustedes, esclerosis múltiple. Y la resonancia medular, en la cual vamos a encontrar una lesión extensa, que ocupe, ojo, más de 3 cuerpos vertebrales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Una buena historia clínica, un examen neurológico detallado, mi gabinete de laboratorio, ya sé lo que voy a pedir, y mis imágenes neurológicas. Entonces, este consenso experto 2015, reciencito nomás que ha sido el último, me dicen cuándo yo tengo que diagnosticar, cuándo yo tengo que sospechar, porque no todos tienen acceso a un AQP4. Ojo, no todos tienen, es caro el examen. Entonces, si no tiene acceso, te vas a quedar entonces tenemos otros criterios que te van a ayudar a confirmar, o en todo caso, no confirmar, perdón, acercarte al diagnóstico ante una probabilidad. Y nos ponen el tercer párrafo, dice, ¿no? Características clínicas, la neuritis, la mielitis, síndrome del área postrema, nuevamente estoy hablando, ¿no? El hipo inexplicable, las náuseas, el vómitos, que haga un síndrome tronco cerebral, o sea, afectación de pares craneales, narcolepsia sintomática. ¿Qué es la narcolepsia? Hemos hecho seminario de polisomno, ¿se acuerdan? Narcolepsia. ¿Cómo dices? ¿Le epilepsia el narco? No. Se queda dormido en cualquier parte. Ok, ¿no? La hipersomnia, ¿no es cierto? Es un sueño excesivo, se quedan dormidos en cualquier parte, como muchos de acá. Muy bien. Lesiones a nivel racional, a nivel de encéfalo, etc. Entonces, revísenlo con tranquilidad, ¿sí? Léanlo porque sería ocioso empezar a decir uno por uno, pero ustedes pueden tener, porque tranquilamente me pueden decir, doctor, y si no puedo hacer un AQP4, tu clínica vale, y tendrías que buscar otro tipo de síntomas o signos para que te acerque a esa patología. Igual revísenlo porque de aquí salen 2 preguntas. Entonces, insisto, paciente con pérdida de todos los tipos de sensibilidad, o sea, una mielitis, fuerza, funciones autonómicas, lo que llamamos un shock medular, ¿no?
yo tengo que pedir inmediatamente mi resonancia, pero voy a pedir la resonancia, depende del segmento, porque no voy a pedir una resonancia cérvico, tóraco, abdominal, entonces son 3 resonancias, multipliquen 2500 por 3, ¿quién va a tener en ese momento para no? Ustedes tienen que, gracias a la semiología, determinar el nivel sensitivo, y con el nivel sensitivo piden su resonancia. Y piden las pruebas del SR, que también son bastante caras, ¿no? Me refiero a la PP4. Entonces, vienen y ustedes me dicen, doctor, tengo un paciente con sospecha de NMO y le he hecho una punción lumbar. Perfecto. ¿Qué encontraste? Pleocitosis. ¿Y eso es normal? No, infección, te dicen. No, un momentito. Pleocitosis no indica infección. A veces se confunden mucho los internos. Entonces, la pleocitosis lo único que te va a decir que hay una reacción inflamatoria, que no necesariamente es infecciosa, ¿correcto? Y va a estar a base, y eso sí tengan en cuenta, a granulocitos. Ojo, a granulocitos. Entonces, por eso es que muchos médicos se asustan y piensan que es una mielitis infecciosa. Inmediatamente le empiezan con tratamiento antibiótico. Y lo único que me hacen es ensombrecer todo el pronóstico. También le piden bandas oligoclonales, acuérdense de esclerosis múltiple, le piden, pero en este caso solo el 30% de los pacientes salen. En cambio, ¿qué nos dice McDonald's? Que necesitamos pedir y que salga positivo, ¿no? Más de 3 a 5 bandas. Y con bandas especiales, no cualquier banda, les han dicho la clase pasada, ¿no? Con un método especial de isoelectroenfoque, esa es la respuesta. Ya les di la respuesta. Isoelectroenfoque. Muy bien, seguimos pidiendo. Este es un estudio en las cuales, por ejemplo, le hicieron a los pacientes, a un grupo de pacientes con NMO, y se ve las características y lo único que hacen es corroboran pues la sospecha, ¿no? La pleocitosis y las bandas oligoclonales no tienen tanto severo. Siguiente, pedimos entonces nuevamente la resonancia medular y cerebral. En la cerebral, por lo general, van a ser bien atípicas, no son típicas de esclerosis múltiple, como hemos visto, ¿no? Esclerosis múltiple, dedos de Dawson, periventriculares, ovoideas, captadores de contraste de las agudas, en este caso no. Pueden dar algunos efectos de masa, que más es lo que te va a confundir que otra cosa. Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, unas imágenes. En la primera, en la letra A, tenemos una resonancia de médula cervical. Está T1, T2, ¿qué es? T1, T2, T3, T4, T5, T4 libre, TSH, ¿qué es? Están grabando todo ahí para que sus papás escuchen que no responden. Señores, que estudien sus hijos. Nadie responde. T1, pues ya llevo radiología, ¿no? Por lo menos mi grupo sabe mucho de eso, vimos resonancia cada rato. Sobre todo el mejor grupo que son el de los domingos. Y que dijeron el lunes, martes, sábado. Muy bien, acá este uno. Nunca, o sea, siempre pidan en casos inflamatorios, pidan con contraste, ¿no? Porque sin contraste, ¿en quién vas a pedir? En un infarto, cardiovasculares. Pero en este caso, desmineralizante, pidan con contraste gadolinio. Le ponen gadolinio y mira cómo se enciende. 3 segmentos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y en el corte axial, la característica es que ocupa casi toda la médula, a diferencia de la M, que se va a los costaditos, ¿no? Aquí afecta todo. Entonces, yo digo, ¿no?, mielitis longitudinalmente extensa, pero ¿sabe qué, chicos? Ese término no es exclusivo de NMO. Tú tienes la obligación de descartar otras patologías que te pueden simular. Así, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, infecciosas, vasculares, un infarto de la arteria Dankiewicz, por ejemplo, ¿no?, que es una arteria grande, que abarca casi la mitad de la médula hacia abajo. Un infarto de esa arteria Dankiewicz te va a dar una imagen muy similar, pero no es un NMO. Enfermedades desmielinizantes, nutricionales, llámese por ejemplo la B12, ¿no? Una carencia B12 te puede dar imágenes muy parecidas. Entonces estábamos hablando del LCR, a predominio neutrófilos, a diferencia de la esclerosis múltiple, que se predomina linfocitaria. Las bandas son poco frecuentes, igual se piden en protocolos. En mi hospital pedimos bandas, pero sabemos que las bandas no nos van a ayudar, al contrario, nos van a entorpecer, pero para temas de investigación se está pidiendo. Y eso sí, la determinación de estos anticuerpos contra receptor acuapolina 4. En la resonancia, nuevamente insistimos que sea más de 3 cuerpos vertebrales. Por lo general la cerebral nos dicen que está normal, eso nos aleja la posibilidad que sea
una esclerosis múltiple y lesiones hipotalámicas hasta un 10%, muy bajo. Nuevamente más imágenes. Y llama la atención la imagen de abajo, que le han hecho una resonancia a los nervios ópticos, ¿no? ¿Okay? No pedimos normalmente, no se pide. Si se pide, aparte le pedimos, saben ustedes que se pide una secuencia especial, STIR, para ver el engrosamiento del nervio óptico. Pero no es criterio, chicos. Ustedes tienen que determinar neuromielitis óptica. La parte de la neuritis óptica lo hacen mediante otras pruebas, no imágenes. ¿Cómo evalúa el nervio óptico? Agudeza visual, campos visuales, visión de colores, esos círculos que ven de Ishihara, que son varios colorcitos de un número escondido, ¿correcto? Un fondo de ojo, un potencial evocado visual. Eso hemos hablado la semana pasada. Aquí está cantada, ¿no? Se ve la lesión inmensa, grande, toda cervical y se está yendo un poquito más hacia bulbo, mal pronóstico. Entonces, cuando yo quiero hacer una diferencia con su primo hermano, no sé, en realidad que no tiene nada de hermanos, pero se parecía. Hasta hace poco decían que era lo mismo, que la NMO era una variante de la esclerosis múltiple, pero en realidad ya les he explicado que fisiopatológicamente es distinto y ahí ustedes van a ver las proporciones. Yo les dije que había 5:1 en esta literatura, en la presencia es hasta 9 monos, es más frecuente en mujeres que digo a mujeres, ¿no? La prevalencia por zona caucásica, más asiática, piña, ¿no? Y la presencia de severos brotes. La NMO es mucho más agresiva, mucho más letal, y como les conté, este caso de Talía, ¿no? Mi paciente. Las bandas oligoclonales, 15 o 30%, pedimos igual, pero no es positivo. No te ayuda el diagnóstico. En cambio, en EM sí necesitamos que sea mucho. Y obviamente en EM no voy a encontrar AQP4. El AQP4 está netamente determinado para NMO. Entonces, necesito yo determinar otros tipos de patología, mis diagnósticos diferenciales, les había mencionado, lupus, Sjögren, enfermedades autoinmunes, isquemias, infecciones, por ejemplo, ¿no? Si son pacientes con historia de afectación multisistémica, pues no me voy a poner a pensar en, tengo que pensar en una enfermedad mucho más grande, ¿no? En este caso, pues, debería pedirle a ANA, ANCA, anticuerpos, antirreceptores, etcétera, lo que se menciona, o sea, yéndome ya a un tema autoinmune, sobre todo de características multisistémicas. Este es un caso, lo voy a pasar rápido, de un síndrome Sjögren, en las cuales ven las lesiones de la mano derecha, es una lesión extensa, pero no es NMO, es Sjögren. En este caso, les mencioné al inicio el ADEN, encefalomielitis aguda diseminada, que lo vemos en niñitos, en pequeñitos, postvacunales, muy similares a la esclerosis múltiple, que también es enfermedad de sustancia blanca, pero no es EM, y menos NMO. De las causas infecciosas se mencionan virus, bacterias, bichos, parásitos, ¿no? El importante dato epidemiológico de haber viajado, alguna vacuna, etc. El LSR, pilocitosis moderada, ¿no? Por una lesión de la barrera hematoencefálica, pero ya fisiopatológicamente es otra cosa. Y necesito yo, como ustedes saben muy bien en infectología, solicitar ese gabinete que se les menciona en el cuadro verde. Neoplasias y síndromes paraneoplásicos, ahí está mi amigo Roberto que les va a dar mi grupo. Con Ricardo, perdón. Linfoma de células B, astrocitomas, ependimomas, ¿quién es? Dice. ¿Listo? Hace calor, ¿no? Prendan el aire, pues entonces. ¿Sí? Aquí estás muy pegado, Y cuando se pega mucho hace calor. Sospechar un paraneoplásico, ¿no? ¿Saben lo que es un síndrome paraneoplásico? La gran mayoría. Entonces, pedir los marcadores, ¿no? Anti-HU, CRMP5, antifificina. Este es el caso también, les traigo, ya lo haré con tranquilidad, de un linfoma no Hodgkin. Y miren ustedes, ¿ven la lesión? Grande, extensa y que está bastante bien focalizada. Se ve en el cuadro C, no sé si ven la flecha moverse, se ve desde este segmento, más o menos que sería C2, baja, y acá se establece un poco más y sigue bajando, ¿no? Entonces tenemos C2, C3, C4, 5, 6, 7 y acá está D1, ¿no? Más o menos. Entonces, ven, esos segmentos son grandes y no es NMO, es un Hodgkin. Las causas vasculares, como ya les dije, ¿no? El infarto de arterias especiales, sobre todo Dankiewicz, pero también puedo infartar la espinal anterior a nivel cervical y también me va a producir lesiones muy similares. De nutricionales ya les dije, B12, cobre,
que finalmente pues saben ustedes que la B12 produce una patología que se llama degeneración combinada subaguda, una déficit de B12. ¿Y quiénes están propensos? Vegetarianos, veganos, alcohólicos, ¿no? ¿Qué más? Gastrectomizados, cirugías bariátricas, esa cirugía para bajar de peso, ¿no? Los pacientes que han sido ileostomizados, etc. Y entonces, ¿qué necesito? Todo lo que está a la mano derecha. Entonces, cuando ustedes sean internos y tienen la suerte de estar en mi hospital, vais a corazón, entonces, y me presenten un caso similar, mínimo voy a revisar la historia y tienen que pedirle todo eso para estar tranquilo. Lo hacemos, sale positivo, lo publicamos y nos ganamos el Nobel. Células, más de 50 células, yo más fresco, no me lo gano. Con más de 50 células, sospechar de causa infecciosa, pero no descartar las otras patologías, ¿no? Y siempre es importante, y eso como todo clínico le pedimos, que sea la anamnesis y el examen físico. ¿Cómo voy de tiempo? 1 hora, ¿no? Comencé tarde también. Este es el artículo en el cual se presenta el grupo, ¿no? Cuando se presenta el tema este es hace poco, el 2015, en las cuales en algunos pacientes también se está asociando la presencia del antimoj, ¿sí? ¿Qué son el antimoj? Son anticuerpos contra la mielina de los oligoandrocitos, una glicoproteína, que también deberíamos nosotros, y esto está todavía avanzando. O sea, ¿qué sucede? Que yo puedo tener un NMO, AQP4 negativo, pero antimoj positivo. Creo que se le echó un chamba. Pero más o menos para que más o menos se den una idea que tampoco todo está dicho. Poco a poco están avanzando los marcadores biológicos en los cuales nosotros podemos tener acá, ¿no? Por eso que yo les digo se llama espectro NMO. Espectro NMO. Tratamiento. Listo. Doctor, ya identifiqué, tengo mi paciente, ¿qué hago? ¿Qué acabo? Tengo que tener eso importante. Y eso sí se los quiero que se le lleven muy claro hoy día. Tengo varios aspectos que hacer con ese paciente. Primero, si es una enfermedad aguda, tengo que detenerlo. Tengo que tratar la parte aguda. Y si yo les estoy diciendo que es una enfermedad autoinmune, si es una enfermedad inflamatoria, ¿qué tengo que emplear para apagar el incendio? Muy bien, corticoide. ¿Y cuál corticoide sería el más potente antiinflamatorio? MP, ¿no es cierto? ¿Qué es MP? Muy bien. ¿A qué cantidad? 1 gramo cada 24 horas, ¿no es cierto? 3 a 5 días. Yo tengo que tratar, tengo que apagar el incendio, porque si no hago nada, lo mismo, el paciente va a seguir empeorando. Entonces, si llega un paciente que yo tengo la sospecha que ya tiene el diagnóstico en MMO, y hoy día me viene y me llama, doctor, ¿sabe qué? Creo que mi papá se ha atragantado, está con mucho hipo. ¿Qué hago? Levántale las manos, tápale la nariz, asústalo, toma agüita. No, señor. Toma tu carro, súbelo como puedas y me lo traes a la emergencia. Lo desfocalizas en un 2x3, aunque en otros hospitales, a ustedes han dicho, ¿no? Para empezar los pulsos con MP hay que desfocalizarlos. ¿Les suena el nombre? Infecciones, dental, otorrino. ¿Cuánto te demora eso? Más o menos lo que ya están haciendo ustedes clínicas. ¿Cuánto creen que demora que venga el especialista, que venga el odontólogo, que venga el otorrino, si es la mujer que venga el ginecólogo, el neumólogo? 2-3 días por lo menos. Eso, ¿no? Si ustedes como internos no están detrás ahí, ¿no? Las chicas enamorando al R1, R2 para que vengan, los chicos a la enfermera para que rápidamente jalen la interconsulta. Entonces, con todas esas demora 2-3 días. 2 o 3 días son 72 horas más o menos, que es importante en las cuales ustedes están perdidos. Entonces, ¿qué sucede? Otros países, México por ejemplo, el Instituto Nacional, ellos no desfocalizan, de frente empiezan. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que haga una infección a raíz de dosis altas es muy baja y lo han visto. Entonces perdemos tiempo a veces. Nosotros con esa expectativa estamos haciendo. Inmediatamente empezamos sin necesidad de focalizar, salvo pues que tengas una infección mucho mayor, grande, un herpes por ahí, ¿no? Tenemos que prevenir las recaídas, manejar los síntomas generales y darle la rehabilitación. Consideraciones terapéuticas que yo tengo que entender. Entonces, si es una enfermedad autoinmune, ojo que el diagnóstico nos toma tiempo, por eso que hay que ser prestos. Empiezo con los pulsos de MP, posteriormente le bajo a prednisona. Ya tengo que pensar, porque el corticoide va a apagar el incendio, pero ¿quién me va a apagar los futuros incendios? La terapia inmunosupresora. ¿Y qué pasa si mi
metilprednisolona no me responde en inicial, porque tiene que responder, tiene que haber mejoría. Yo tengo que optar ya o uso el uso de inmunoglobulinas, que está estudiado, que no nos ayuda mucho, o lo que tenemos que hacer es la plasmaféresis, hay que barrer con todos esos anticuerpos que están merodeando. Prevenir infecciones, ojo que estos pacientes vienen a veces con complicaciones respiratorias. Empezamos empíricamente ceftriaxona, AMPI, aciclo, ¿no? En este caso antifúngicos, en caso que estamos sospechando. En caso que sea una neoplasia vascular o nutricional, hay que reponerlo, ¿no es cierto?, lo que está solucionando. Entonces empezamos con corticoides. Corticoides y la plasmaféresis es la mejor opción terapéutica hoy por hoy. En general, el paciente puede exacerbarse el cuadro. Entonces empiezo de manera presta con metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 3 a 5 días, y posteriormente paso ya, para no tener alteración del eje, empezamos a darle prednisona con descenso gradual. Si no me responde al uso de pulsos, paso a plasmaféresis en ese segundo paso. ¿En quiénes? Pacientes que siguen graves, pacientes que son refractarios al uso de corticoides, que no respondieron después de 2 semanas de edad, porque hay que esperar que no. Y los resultados en realidad son insatisfactorios. Y algunos pacientes lo que va a hacer con la plasmaféresis es generar que el cuerpo siga produciendo, y en más cantidad, los anticuerpos anti-AQP4. Al inicio temprano de la plasmaféresis se recomienda sobre todo en pacientes que tengan NMO, pero con mielitis cervical alta, que sabes que en cualquier momento va a desminimizar bulbo y me puede hacer algún compromiso respiratorio. Para la prevención de recaídas, lo que yo necesito es darle, como dije, inmunosupresores, ¿no?, para que ya no estén produciendo estos benditos anticuerpos, y para tal nos dicen así: la primera línea, el uso de acetioprina o el uso de micofenolato, ¿sí? Pero ustedes, ¿qué dicen? Pues si yo empiezo con este tratamiento, ¿ya al día siguiente lo voy a estar inmunosuprimido? ¿Qué les han enseñado en reumato? ¿Cuánto demora más o menos que ya haga efecto un tratamiento inmunosupresor? Meses, ¿no es cierto? Mínimo 6 meses, ¿no? Hasta 1 año, micro 1 año. Entonces, todo ese tiempo, ¿qué puede suceder? Recaídas. Por eso es que todavía no se le puede quitar, entra uno, sale otro, no. Se tiene que continuar todavía con corticoides, dosis bajas, que te va a mantener hasta que el efecto inmunosupresor haga acción. De segunda línea, mal llamado segunda línea, porque en realidad en otros países saltan el 1 y el 2 y el referente le empiezan a dar el anti-CD20, ¿no? Rituximab, mitosantrone o una ciclofosfamida, ¿no? Hasta ahí parece que no diferiría mucho de cómo manejan los reumatólogos sus cuadros similares. La dosis se mencionan ahí: acetioprina, mitosantrone, ojo que 100 miligramos al día, dosis máxima, ¿no? Con mi grupo, no sé con qué grupo, me acuerdo, vimos una señora que había estado recibiendo 150, ¿fue? No me acuerdo, 150 de acetioprina, y que llegó a la emergencia y en visita de granulomas cerebrales. ¿Se acuerdan del caso? Llegó a fallecer, que su hija estaba ahí, trabajó en el hospital. Estaba con 150, y imagínense cómo está ese sistema inmune, ¿no? Mitosantrone nuevamente, intravenoso. El irritu, como les dije, que es lo que muchos centros especializados están manejando, se saltan, ¿no? Dan el pulso, dan la plasmaféresis e inmediatamente empiezan y lo programan para el tratamiento de la rituximab, ¿no? Me pueden plantear el uso, y se planteó un tiempo el uso de interferón beta. No es que acuérdense que inicialmente les decían que era parecido a una esclerosis múltiple, pero es totalmente, el interferón beta se usa en esclerosis múltiple con muy buenos resultados. En ellos, lamentablemente, no se recomienda, ¿no?, por el empeoramiento de los síntomas. Por eso que en ninguna guía van a encontrar eso. Este es un artículo de 2015 nuevamente en el uso de rituximab en pacientes con neuromielitis óptica, en las cuales se considera como una terapéutica interesante, les ponen, ¿no? El tema es el costo, es bastante costoso, pero sobre todo bien colocado, bien monitorizado, es bastante bien seguro. El pronóstico es peor que la esclerosis múltiple, como se pueden dar cuenta. Deja mucho déficit en cada recaída, es mortal cuando ya son más de 2 ataques por año, y el AQP4 predice peor pronóstico, ¿no? Un AQP4 positivo te dice que con mayor razón. Acuérdense que es espectro NMO, y hay un espectro en el cual me sale negativo, ¿no? Hay unos cuadros en los cuales sale AQP4 negativo, pero tiene lesiones, tiene otros síntomas, en los cuales yo sigo diciendo que son AQP, pero con un mejor pronóstico.
fotografía. Muchas gracias, la primera parte.